la verdad es que es gente de admirar y es gente que sabemos que buscan de corazón al Señor. Así que qué bonito tenerle hoy aquí esta tarde. También yo sé que mucha gente se nos agota, ¿verdad? Cuando hay congresos. Siempre que hay congresos o algo especial, el siguiente servicio, sea miércoles, sea domingo, lo que sea, se baja también la asistencia. Pero pues también lo entendemos, ¿verdad? Que a veces la energía, el cuerpo no da para más. Y bueno, los anuncios, ya saben que tenemos servicio el domingo, 11 de la mañana. El sábado nuevamente reanudamos oración, 6 de la mañana, este sábado, si es que no nos cae otro chubascote. Y aunque nos caiga, 6 de la mañana aquí nos vemos. ¿Qué más? Domingo. El próximo martes le tengo una notición. El próximo martes inicia la pastora Martes de Mujeres. Y ya no va a ser cada mes, va a ser cada semana. Cada semana. Así que necesitamos apoyo, necesitamos ayuda, necesitamos asistencia para que esto no decaiga, para que podamos continuar. Aunque venga una, le dijo el Espíritu Santo a la pastora. De igual manera, también vamos a hacer lo mismo en varones. Iniciamos este viernes. Vamos a hacer el esfuerzo también de estar viendo cada semana. Así que iniciamos este viernes. Y el próximo jueves, otra vez animados. Y el próximo jueves, no de esta semana, no mañana, sino en 8 días, reanudamos o iniciamos nuevamente el siguiente ciclo de Celebremos la Recuperación. Entonces vamos a requerir mucha oración, mucho apoyo y vamos a necesitar también unas vitaminas porque sí, el güero dice que él sí viene. Muy bien, y vamos a la palabra. Me va a tener que aguantar todavía con el libro de los Hechos unas cuantas semanas más. Yo estimo que nos faltan por ahí ya contando hoy, 3 semanas más. Y terminamos el libro de los Hechos. Matrimonios el día, ¿qué? 19 de julio, matrimonios. También váyase preparando. Y con cena y todo. Yuju, a ver si hay molletes. Así va a ver. Muy bien. Nos habíamos quedado en el capítulo 20. Capítulo 20, donde a Pablo se le duerme un joven llamado Eutico. Le digo que yo sentí lo que siente, o he sentido lo que siente Pablo, ¿verdad? Que se le duermen ahí cuando está predicando. Y hasta ahí quedamos. Entonces, vamos a reanudar Hechos capítulo 20 a partir del versículo 13. Y en el capítulo 20, versículo 13 dice: nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. O sea, este trayecto, Pablo decide ir por tierra, no se quiere subir al barco ahí con sus amigos. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de ahí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Habiendo hecho escala en Trogilio, al siguiente llegamos a Mileto. Todo esto nos están relatando el viaje que hace Pablo y sus compañeros desde Troas a Mileto. Troas es el lugar donde Pablo estaba predicando y que se le duerme el chamaco. Versículo 16 dice: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén.
Pablo quería viajar rápido, quería ir rápidamente a Jerusalén. Recuerde que Pablo tenía un encargo de ir y ayudar a la gente que estaba pasando por situaciones precarias en Jerusalén, y llevaba junto con él algo de dinero que estaba recolectando y recabando de la gente que así lo decidían y le daban a Pablo para llevar a Jerusalén. Por eso es que él quería llegar en Pentecostés. Y de ahí iniciamos versículo 17, porque dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Llamó a los ancianos de estas iglesias o de esta zona de iglesias porque Pablo ya sentía desde este momento en el espíritu que muy probablemente no los iba a volver a ver. Entonces los reúne, les da algunas instrucciones finales, se despide de ellos. Por eso dice: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. O sea, ustedes saben cómo soy. Ustedes han visto cómo me he comportado desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido a anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Pablo tenía la costumbre, y como ya lo habíamos mencionado en otras sesiones, que siempre el lugar al que él llegaba, si había una sinagoga, primero llegaba a la sinagoga, porque para él era más fácil poder hablar con iguales que tuvieran el mismo conocimiento de la palabra, del Antiguo Testamento, del Pentateuco, y poderles enseñar cómo toda la Biblia desde el Pentateuco hablaba y mostraba la venida de Cristo. Por eso él hacía esto. Pero ya después de que él estaba en las sinagogas, también le gustaba ir de casa en casa, donde lo recibían y donde le juntaban ahí a un poco de pueblo, sobre todo gentiles en las casas, y también les anunciaba el evangelio. Esto de las casas es como para nosotros ahora en la actualidad, es a lo que le llamamos células, o enseñanza en casa, estudio en casa. Pero la iglesia de Cristo así nació. Así fue como ellos fueron creciendo. Dice versículo 21: testificando a los judíos y a los gentiles, se me lo huele el aire, del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese aquí qué interesante, y es algo que yo reiteradamente le digo aquí en las prédicas. El mensaje principal y el mensaje básico del evangelio es el arrepentimiento. O sea, tenemos que dejar de lado el pecado. Eso es lo primero que tenemos que hacer todos. Entonces, si hay alguien en Cristo y que todavía está muy envuelto o muy atorado en algún pecado, por eso estamos haciendo Celebremos la Recuperación. Porque también una cuestión emocional también lo puede llevar a situaciones de pecado. Versículo 22. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, y hago énfasis en esta parte, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Y aprovecho esta frase y este versículo porque así se va a llamar el mensaje de hoy: ligado en espíritu. ¿Por qué hago énfasis y por qué me refiero a esto? Porque nosotros tenemos que aprender a vivir ligados al Espíritu. Y ahorita lo mencionaba la pastora. Cada que tomemos una decisión, cada paso que vayamos a dar, cada situación que vayamos a vivir, tenemos primero que nada que consultar con el Espíritu Santo. Tenemos que orarle al Señor, pedirle dirección, pedir que nos diga por dónde y cómo vamos a accionar. Cuando nosotros verdaderamente empezamos a tener una relación con el Señor no nos va a dejar ir en ninguna dirección que no sea la que Él nos diga. ¿Qué quiere decir? El Señor no te va a dejar ir. El Señor, aun y cuando tú vas a querer hacer cosas o pensar de alguna manera diferente, el Señor te va a orillar a que no lo hagas. Esto significa que el Espíritu ya te tiene
lo suficientemente ligado, atrapado, que quiere que tú seas un portador de su gloria, de su palabra, de su evangelio, y no te va a dejar ir a ningún lado que no sea lo que Él ya tiene destinado para ti. Hay mucha gente que pregunta o que no sabe, y la pregunta es esta: ¿cómo es que o cómo voy a saber que me está guiando el Espíritu Santo? Y la respuesta puede ser a veces muy sencilla y puede ser esta: es que no te puedes escapar de algo que el Señor ya te está guiando o hacia donde el Señor ya te está guiando. ¿Qué quiere decir? Que voy a poner un ejemplo, tal vez un tanto simple. Tú te comprometes a asistir a la iglesia y de servir en algún ministerio. Y aún y cuando tú de repente te llenas de compromisos, trabajo o cosas, el Espíritu no te deja faltar. El Espíritu no te deja en paz, es más, no te deja ni dormir hasta que vas y cumples, asistes y sirves. Ya cuando haces eso, o cuando vas en la dirección correcta, ya vas a dormir como lirón, ¿verdad? Dice, hasta vas a roncar como el pastor. Pero te tiene que guiar el Espíritu, y para que tú puedas estar, tu espíritu, conectado y estés en calma. No vas a poder escapar. En otras palabras, te vas a convertir en una especie de rehén del Espíritu. Por eso Pablo dice: me dirige sin saber lo que me va a acontecer. O sea, Pablo ya estaba tan ligado con el Espíritu Santo que él decía: Señor, ¿para dónde? Para allá, órale, vamos para allá. Que él no sabía qué iba a suceder, no sabía ni cómo iba a llegar, pero él sabía que ya llevaba una dirección de parte del Espíritu Santo. Algo bien interesante es que el Espíritu Santo es la personalidad o es la forma de Dios más subutilizado en la iglesia actual. ¿Por qué digo subutilizado? Porque no vivimos atados ni ligados al Espíritu Santo. Y lo decía Isabel en una de sus prédicas, lo dijo. No recuerdo exactamente en cuál, pero así lo dijo. La iglesia está tan metida en sus rollos de programa esto, del evento del congreso del congreso aquel, del evento de tal no sé qué, de la fiesta, del concierto. Está tan metido en tantos rollos que el Espíritu Santo le dice: hey, por ahí no. Pero la iglesia está tan metida y con esa inercia que ya ni siquiera consultan al Espíritu Santo. La iglesia está trabajando y viviendo para entretener a la gente y no se está dejando guiar por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la gente no se convierte en un discípulo que aprenda a ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Cómo va a aprender a ser guiado si no hay nadie que le enseñe a ser guiado por el Espíritu? Sí, ¿verdad? ¿Me expliqué? Versículo 23 dice, perdón, me quedé en el 22. Sí lo dijo. Ahora he aquí ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Era lo que le mostraba el Espíritu Santo a Pablo. Sabía que iba a pasar por tribulaciones y por prisiones, y aún así él seguía adelante. Esto es algo bien interesante, porque esto significa que a Pablo le interesaba más cumplir con Dios, cumplir con una vida para la eternidad, que cumplir en su vida terrenal. ¿Sí me explico? O sea, él sabía que la iba a llevar mal, sabía que iba a sufrir y sabía que inclusive iba a ir a prisiones, pero a él no le interesaba eso. Él estaba trabajando para llegar a lo eterno. Por eso yo en alguna ocasión le predicaba y le daba ese mensaje, que si nosotros nos enfocamos a buscar esa eternidad, a estar bien para llegar a esa eternidad, inclusive nuestra vida aquí en la tierra puede ser mejor. Pero tenemos que sujetarnos a vivir bajo la mirada del Señor y bajo lo que Él nos pide y nos solicita. Es estar haciendo aquí en la tierra lo que el Señor me puso a hacer. Es hacer la tarea de lo que el Señor nos está pidiendo.
cuando la vida no está sujeta a esta eternidad de Dios, la vida es un sinsentido. Y en alguna ocasión yo se los mostraba de esta forma, que es como cuando usted se sube en un carrusel y el carrusel nada más está dando vueltas y vueltas. Y usted se puede cambiar de caballito a jirafita o a cebra o a un león, pero de todas maneras sigue dando la vuelta donde mismo. ¿Qué quiere decir eso? Es como cuando a veces, no sé si a usted le llegó a suceder, cuando estamos jóvenes a veces pensamos en este tipo de cosas y decimos, bueno, ¿y cuál? ¿Para qué nací? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Verdad? Porque me levanto y lo a trabajar. Y luego salgo de trabajo y llego tan cansado y que llego a dormir. Y luego en la mañana me tengo que levantar otra vez para irme a trabajar. O hay gente que ni siquiera deja de trabajar, llega a su casa y sigue trabajando. Y luego en la mañana otra vez, y así toda otra vez. Y se pasa toda una vida así, en el carrusel. Y su vida no tiene sentido. Y se le va la vida completa en el carrusel. Por eso es muy importante que aprendamos a vivir con la mirada enfocada en la eternidad. ¿Y qué es esto? Pues es trabajar para el Señor. Dice en el versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Aquí cuando leemos con tal de que acabe mi carrera, nos recordamos el versículo que está en 2 de Timoteo 4, versículos 6 y 7. Que esto es cuando ya le escribe él a Timoteo, fíjese, y le escribe en el mismo sentido, y le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Ahí ya a Timoteo le estaba diciendo que ya terminó la carrera. 2 de Timoteo 4, 6 y 7. No había nada todavía. 6 y 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Aquí ya le estaba él diciendo a Timoteo. He guardado la fe. Porque él seguía con la mirada enfocada en la vida eterna, no en esta vida terrenal. ¿Sí? Versículo 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Es lo que le decía, que él ya estaba con la certeza que no los iba a volver a ver. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Fíjese aquí qué interesante, ¿eh? Nos vamos a meter a algo un tanto profundo y a lo mejor voy a pisar un que otro callo. Por tanto, yo os protesto, o sea, yo les juro y puedo dar testimonio en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? ¿Qué es lo que quiso decir Pablo? Pablo está diciendo que cada que tuvo oportunidad, él predicó la palabra de Dios. Él predicó el evangelio. O sea, cual mal veía a alguien sentado durmiéndose en la prédica del pastor, iba y le predicaba a Cristo. Quiero preguntar, ¿quién de ustedes todavía no le habla de Cristo a alguien en su trabajo? O en su escuela, o en su familia. A eso se refiere Pablo, que no podemos perder el tiempo y no estar predicando y anunciando el evangelio. Porque alguien a quien usted puede haber visto por 10 años, 15 años, 20 años, si no recibe a Cristo, podría él reclamarle a usted y decirle, Claudia, ¿por qué nunca me hablaste de Cristo y por eso no me salvé? ¿Por qué nunca me hablaste de Cristo y no tengo vida eterna? ¿A eso se está refiriendo Pablo? Porque la sangre de esa gente, o vaya, el alma de esa gente
que no va a Cristo y usted tuvo la oportunidad de predicarle el evangelio, se va a perder porque usted no quiso hacer el trabajo del reino. Esa sangre, esa alma le será demandada, así como lo dice la pastora. Así que ¿quién de toda la gente que conoces puede culparte? Esa es la pregunta. No estoy, que alguien te diga, no estoy en el cielo porque nunca me predicaste. Yo les he platicado que tuve un compañero en un trabajo y estuve ahí en esa planta, en ese trabajo, pues yo creo que cerca de 3 años. Y yo no sabía ni siquiera que era cristiano. Y una vez le hablé de Cristo a él. Y él así como que me cambiaba la plática. Entonces dije, bueno, pero yo ya le había hablado a él. Después de que yo dejé de trabajar en ese lugar, me lo topo en el Facebook y era cristiano por más de 20 años. Qué bueno que le hablé de la salvación. Qué bueno que muy probablemente, sí, qué bueno que muy probablemente él ya sea salvo. Así que a eso se refiere Pablo. Por tanto, protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de ustedes, porque a todos les he predicado el evangelio. No he dejado de hacer el trabajo de Dios. Por tanto, dice en el 28, mirad por vosotros. O sea, miren, yo ya estoy así. Entonces ahora yo les digo, vean por ustedes y por todo el rebaño en el Espíritu Santo que os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. O sea, yo ya estoy bien. Ahora ustedes pues tienen que hacer lo suyo y vean por el rebaño del Señor. El rebaño. ¿Por qué se refiere al rebaño? Porque se refiere a que tenemos que resguardar a los que van llegando nuevos a Cristo. Tenemos que cuidar, tenemos que resguardar. La iglesia debe de cuidar a la gente. O sea, no, la iglesia no es nada más venir y cantar y predicar y todo eso que ya conocemos. La iglesia debe de encargarse de cuidar a la gente, cuidar su alma, cuidar su salvación, ayudarle a que vaya madurando, a que vaya creciendo, a que vaya entendiendo cómo es este caminar en Cristo. A eso se le llama discipular. Eso es lo que tenemos que hacer y es parte del cuidar en la iglesia. En otras palabras, lo que les está diciendo, le dice a los líderes, vean por la gente, tienen que pastorear la iglesia, porque la iglesia es para cuidar, para guiar, para dar dirección y para proteger de todo lo negativo. Por eso es bien importante que todos vayamos discipulando. Por eso cuando son iglesias muy grandes y que no hay nadie que se encargue de discipular y de llevarlos a una madurez, pierde sentido la iglesia como iglesia de Cristo. Puede ser todo lo que quieran menos la iglesia de Cristo, porque no se está haciendo el trabajo de Dios. ¿Mande? El pastor tiene que ver por cada uno. Por eso yo les digo, no, o sea, si, depende del Señor, ¿verdad? Claro. Pero yo les digo, yo no quiero una iglesiota mega, porque no podría orar por cada uno. No podría. Y esa es una de las obligaciones que tenemos que hacer. Versículo 29, porque yo sé que después de mi partida, les dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. O sea, dice Pablo, yo sé que, pónganse listos, porque yo sé que en cuanto los deje, les va a caer el chahuizle. O sea, van a venir lobos rapaces. Lobos rapaces. Déjeme le digo algo bien interesante. Aquí Pablo, y obviamente el Señor nos habla de rebaño, porque nos dice ovejas, pero también nos habla de lobos, que los lobos atacaban a las ovejas. Déjeme le digo algo de las ovejas no son muy listas. Por eso hay que cuidarlas, porque no son muy inteligentes. Son muy vulnerables. Quiere decir que una oveja es presa fácil. Es presa fácil.
La gente se enoja con la iglesia, pero lo que pasa es que la iglesia no los protege. Hay mucha influencia tratando de atrapar ovejas. Y obviamente atrapan primero a las más lentas y a las más ingenuas. Pues así es la selección natural, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que apurarnos a que todos y cada uno de nosotros podamos crecer en conocimiento y en madurez, para no ser presa fácil. Y de vosotros mismos se levantarán hombres, fíjese, de ustedes mismos, o sea, de entre ustedes, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, ahorita ustedes están aquí como ancianos, todos muy bonitos, muy lindos, muy coquetos, pero el Espíritu ya me dijo que 2 o 3 de ustedes se van a levantar como perversos y van a arrastrar atrás de ustedes a muchos de estos discípulos. ¿Qué quiere decir? Que hay pastores, y lo vemos en la actualidad, que hay pastores que utilizan a las ovejas. Y hay muchos, créeme que hay muchos. Así lo dejamos. Por eso es importante dar dirección, por eso es importante enseñarles y no se dejen llevar por personajes. Yo por eso les doy tanta carrilla y les digo, y no me lo tomen a mal, pero por eso les digo, no podemos andar siguiendo a cuanta gente vemos ahí que es famosa, ni a los cantantes. Lo que tenemos que hacer es andar siguiendo al Señor. ¿Sí me estoy explicando? Porque actualmente, y sobre todo por las redes sociales, vivimos en una época del American Idol. O sea, alguien se hace famoso de repente y todos quieren, con el famoso. No sabemos ni qué está pasando con él. No sabemos si está dando fruto. Y si no tenemos el discernimiento del Espíritu Santo, pues podemos caer presas de él o de ella con mucha facilidad. Tenemos que estar muy apercibidos. Por eso es muy necesario tener en nuestro círculo de amistades gente espiritual, que nos ayuden, que nos guíen y que nos podamos comunicar y entender qué está pasando también. Porque si nos juntamos con puro secular, ¿de qué cree que va a ser el consejo? Hombre, tú vive la vida nomás hay una, para eso estás joven. Hombre, dedícate ahora a esto, que ya luego habrá tiempo. ¿Verdad? O al revés, ¿verdad? No, ya estás muy grande, ya para qué andas en eso. ¿Verdad? Siempre hay algún pretexto. Versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. O sea, no he utilizado a la iglesia para enriquecerme, les está diciendo Pablo. No he utilizado a la iglesia para llenar mis bolsillos. El usar a una congregación para beneficio personal, eso no es un encargo de Dios. Así se lo dijo. O sea, no es para beneficio del pastor. Es todo un tema esto, pero no podemos permitir que haya abusos de ese tamaño. Sí. Versículo 34, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea, cuando he necesitado algo, lo he obtenido por medio de mi trabajo, ¿verdad? En otras palabras, eso está diciendo. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y no está hablando aquí un boxeador, ¿verdad? Porque el boxeador le va a decir: es mejor dar que recibir. Se está refiriendo a
ser un conducto de bendición, porque es mejor dar que recibir. Por eso, porque usted se convierte en un conducto de bendición de parte de Dios y no se convierte en un estanque. No está únicamente trabajando y llenando su bolsillo personal, sino está haciendo de bendición para más gente. A eso se refiere. Y cuando usted da, cuando usted se convierte en ese conducto, usted está revelando que Dios está con usted y que usted es un dador alegre, así como decía la pastora. Que lo que usted recibe, de esa misma forma usted lo da. Versículo 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndole en gran manera por la palabra que dijo, y que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Fue una triste despedida, ¿verdad? Estaban muy tristes porque se estaban despidiendo de Pablo. Así llegamos al capítulo 21. Y Pablo viaja a Jerusalén. Y dice así: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Y al avistar Chipre, dejándole a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañados todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Fíjese otra vez, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Aquí vemos que Pablo nuevamente va viajando a Jerusalén. Pero algo que podemos recalcar y rescatar de esta parte es que ellos siempre oraban todos unidos. Podemos también aquí ver que ellos oraban de rodillas y oraban unidos, todos juntos, abrazados. Versículo 7. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7 que posamos con él. ¿Sí se acuerda de Felipe? ¿Se acuerda en el capítulo, si mal no recuerdo, el capítulo 5? No. Bueno, cuando tenían que elegir a los diáconos para que sirvieran las mesas, ¿recuerda? Que tuvieron que escoger a 5, Felipe es uno de ellos. De este Felipe está hablando. Versículo 9. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, hijas de Felipe. 4 hijas doncellas que profetizaban. Algo bien interesante aquí que usted tiene que notar es que estas jovencitas o estas chicas, eran mujeres solteras, tenían el espíritu de profecía, ellas profetizaban. ¿Qué significa? Que sí hay profecía en las mujeres, sí hay profetas mujeres. Digo, acabamos de tener a una, ¿verdad? Pero lo estoy recalcando porque aún así hay gente que cree que esto es exclusivo de los hombres. No, sí hay mujeres profetas. Y está en el libro de los Hechos, Nuevo Testamento, hijas de Felipe. Así que podemos deducir y podemos llegar a la conclusión que el Espíritu Santo no hace distinción de género. Vaya, Él otorga sus dones como Él mejor
lo considera, el Espíritu Santo. No hay distinción de género. No podemos irnos por ese lado y decir que no es permitido o que no debe ser así. Versículo 10. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo esto: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Pues ¿de quién era? Pues de Pablo. O sea, ahí le está profetizando que los judíos van a atar a Pablo en Jerusalén y le entregarán en manos de los gentiles. O sea, le está profetizando que los judíos van a atar a Pablo, lo van a apresar y lo van a entregar a los gentiles, en este caso pues los romanos. Versículo 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. O sea, Pablo, no vayas, hombre. Desde allá ya te andaban diciendo que no. Y ahorita otra vez Ágabo te acaba de decir que no vayas, que te van a atar. No vayas. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? O sea, no estén llorando. O sea, nomás me están poniendo triste. No me estén quebrantando el corazón. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Yo creo que cualquiera de nosotros con la primera advertencia ya hubiéramos dicho: no, pues no voy a Jerusalén. No, ahí cuando se calmen las cosas ahí iré. ¿Verdad? Pero Pablo no se podía negar. ¿Por qué no se podía negar? Porque ya lo dijimos ahorita. Lo dijimos en el versículo 22 del capítulo 20. ¿Qué dijimos? Pablo estaba ligado al Espíritu. Entonces no se podía negar a ir. O sea, el Espíritu Santo ya lo traía ahí tan ferviente, tan en contacto, tan vivo, tan vigente ahí con él, que no podía negarse a ir a Jerusalén. O sea, era una encomienda que venía de Dios. No podía negarse. Y esto nos recuerda a Filipenses 1:21, que Pablo también dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso yo ahorita les decía que Pablo, ya desde que andaba en este viaje, él ya entendía que era prioridad cumplir con la eternidad, con el Señor, que su vida aquí en la tierra. O sea, no importa que me pase lo que me tenga que pasar, pero yo tengo que cumplir con el encargo de parte de Dios. Así de sencillo. No importa que se me quede el carro tirado ahí con el aguacerón que cayó en Chihuahua, pero yo tengo que ir a la iglesia. Así, no tiene nada que ver el ejemplo, ¿verdad? Me refiero en peligrosidad de Pablo, pero algo como eso. Así lo veía él. Versículo 14. Y como no le pudimos persuadir, o sea, como no lo pudimos convencer, dice Lucas, desistimos diciéndose: hágase la voluntad del Señor. Bueno, haga pues como el Señor lo tiene ya dispuesto para usted. Después de estos días hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Este Jacobo al que fueron a ver es Santiago.
Luego nos perdemos un poquito aquí entre los libros y el evangelio y los evangelios, pero es Santiago. Santiago ya para entonces se había convertido en líder, y ya lo habíamos visto en unos capítulos atrás, en líder de la iglesia de Jerusalén. Santiago, hermano o medio hermano de Jesucristo. De hecho, también aquí lo mencionó la profeta, ¿verdad? Qué interesante que alguien que vivió con Jesús como hermano en la carne y posteriormente se convierte en siervo del Señor, porque así lo dice, ¿verdad? Al inicio de su carta. Es bien interesante. Algo que muy probablemente impactó a Santiago, a Jacobo, es que fue uno de los primeros en ver a nuestro Señor Jesucristo resucitado. El Señor Jesucristo se le aparece a las mujeres cuando van al sepulcro y cuando van todas nerviosas que no saben ni qué rollo, y posteriormente se le aparece a Santiago. O sea, es de los primeritos a los que se les aparece. Entonces ahí como que yo pienso, ahí cambió todo para Santiago. Muy bien. 19, pero sí, me perdí el versículo. A los cuales, está hablando de los ancianos, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Estaba platicándole todo lo que había sucedido en su viaje, estaba bien emocionado, estaban platicando, y todo lo que iban escuchando pues era para glorificar al Señor. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. O sea, lo que le estaban diciendo: mira, muchos de esos que han creído eran muy celosos de la ley y ahora están en Cristo. Por eso glorificaban al Señor. Pero se les había informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar a Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué es esto? Pues que aquí viene nuevamente un problema para Pablo, ¿verdad? Pablo, al lugar que llegaba, y se le generaba un conflicto, se le hacía un problemón. En otras palabras, le dicen a Pablo que estos judíos, o los judíos, están diciendo, los que no han creído, están diciendo que tú les hablas de olvidar las tradiciones, de olvidar su herencia, y que dejen todo y vengan a Cristo. Pero Pablo hablaba con mucha claridad acerca de la salvación. Y no solo les hablaba del venir a Cristo, sino que tampoco nunca les prohibía seguir con las prácticas judías. Porque déjeme le digo algo, las prácticas judías están bien delante de Dios, puesto que así Él las había estipulado por medio de la ley. El único problema con las prácticas judías es que las prácticas judías no te llevan a la salvación, no te llevan a una vida eterna. Te muestran el pecado y te sirven como un espejo para ver tu vida y el pecado, pero no te llevan a la salvación. Ese es el problema. Por lo tanto, Pablo no les prohibía las prácticas judías, pero sí les enseñaba que la única forma de llegar a la salvación era por medio de Cristo. Es más, ustedes deben de recordar que inclusive Pablo le pidió a Timoteo que se circuncidara para que cuando fueran a predicarle a los judíos en las sinagogas no tuvieran ningún problema. O sea, tú circuncídate para que no te digan, o para que no te van a decir que no te dejan entrar a la sinagoga. Así mero. ¿Sí? Versículo 22, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. O sea, se va a juntar la gente porque ya se dieron cuenta, ya se derramó el chisme, que andas aquí, Pablo. Se va a venir todo al sequillo aquí a hacerte un plantón. Entonces le hacen una recomendación a Pablo. Le dice: haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir un voto. O sea, aquí hay 4 cuates que van a cumplir un voto judío.
O sea, van a cumplir ahí con una situación judía. Entonces, te recomendamos que los tomes contigo, versículo 24, que los tomes contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti. O sea, que te vean también a ti con ellos haciendo el voto, cumpliendo con esa tradición judía, para que vean que tú no tienes ningún problema con eso, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Se lo voy a poner en un contexto moderno. En una ocasión, o ya en varias ocasiones, ha habido hermanos que nos dicen, pastores, ya sea mi o la pastora, es que se murió tal familiar o tal persona y le van a hacer una misa católica. Y luego nos dicen, ¿podemos ir? ¿Qué les hemos contestado? Usted vaya. Usted vaya. Nosotros no tenemos ningún empacho en ir, por ejemplo, a una misa católica. No es algo en lo que deberíamos de estar participando de manera constante o activa. Es diferente. Pero podemos ir, a nosotros no nos da miedo, porque sabemos el Dios que tenemos y cómo tenemos que cumplir con ese Dios. Pero usted invite a alguien de allá para acá y no se va a armar, ¿verdad? Tan fácil así no se va a armar. Es lo mismo que le están diciendo a Pablo. Tú ve, hombre, le van a hacer la primera comunión al niño, pues tú ve, pero como invitado nomás no vayas a caer en pecado. En pocas palabras eso le están diciendo. ¿Sí me estoy explicando? Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinado que no guarden nada de esto, solamente, o sea que no, a los gentiles no les obligaban a hacerse judíos, sino a los gentiles les decimos solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. En otras palabras, a los gentiles no los hacían entrar a los ritos judíos, pero le decían aléjate completamente del pecado. Un judío sí lo entendía y trataba de mantenerse alejado del pecado, pero un gentil no. Por eso al gentil le decían, ok, no te hagas judío, pero no cometas pecado, que es algo que pasa en nuestra iglesia moderna. Nosotros no tenemos que judaizarnos, pero lo que sí tenemos que hacer es mantenernos limpios fuera de pecado. ¿Sí? Algo muy similar. Pablo nunca quería ofender a ninguno de los judíos, porque si los ofendía ellos se iban a negar a recibir el mensaje. Por eso Pablo nos dice esto en 1 Corintios capítulo 9. Fíjese lo que nos dice. Versículo 19. 1 Corintios 9, 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Verdad que toma más sentido esto? A eso se refiere. Y eso es lo que están aconteciendo aquí en Jerusalén, capítulo 21 del libro de los Hechos. Entonces, Santiago, junto con los demás ancianos de Jerusalén, le dicen a Pablo, oye, pues vete al rito ese judío para que la gente se calme y vea que no está pasando nada, que tú sí cumples con la ley. La idea de ellos es hacernos parte del ambiente, pero apartados del pecado, para poder llegar con el evangelio y poder impactar con el evangelio. Es hacer cómodo
o sentir cómodo a la gente para que puedan recibir tu palabra. Por eso yo les recomiendo, hermanos, que no, lo primero que le digan a alguien, no le digan que están mal, no le digan que no deben adorar a los santos, no le digan que los ritos de lo que sea están mal, no se lo digan. Pero no significa que usted vaya y participe en ello, ¿sí me estoy explicando? Ajá. Ahora, tampoco significa que se va a ir ahorita al antro para poder salvar a los que están en el antro, no, tampoco. Ni a la feria de Santa Rita o para salvar a todos los que andan ahí, no, tampoco. ¿Sí me estoy explicando? O sea, estamos hablando de un ambiente libre de pecado, pero que usted se puede mimetizar o se puede usted entrar en un igual con igual para poderle compartir el evangelio. ¿Sí? Empatizar es la palabra, que usted pueda empatizar para compartir el evangelio. ¿Sí? Tenemos que ser adaptables a eso. Y de esa manera usted tiene que compartir el evangelio. Mire, se lo voy a poner así. Es como si en Navidad o en algún momento usted le invitan a dar una conferencia, un discurso, una prédica en algún país. ¿Qué pasa, güero? En algún país diferente a México. Y hay países donde hay palabras que aquí decimos en México que en ese país no se deben de decir. O que suenan a agresión, o suenan agresivas, o suenan a una mala palabra. Entonces es adaptarse al ambiente para tratar de no herir a nadie. Eso es así, de una manera un poco más sencilla. No debemos de ser ofensivos para que puedan aceptar y recibir el evangelio. Ok, entonces dice versículo 26, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. O sea, no faltó quien sí lo reconoció y dijeron, aquí no lo vamos a justiciar, ¿verdad? Entonces ahí viene de nuevo, ¿verdad? Pablo y sus broncas. Versículo 28, dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado en este santo lugar. O sea, déjenme les digo quién es este cuate. Lo publica en el Facebook y dice que es mala paga, que anda queriendo rentar casas y que no paga, y así como lo hacen a veces en el Facebook, ¿no? Andaban ahí alborotando a toda la gente. Así que se arma todo un alboroto. Versículo 29 dice, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo, o sea, un griego. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía, o sea, fueron a hablarle a la autoridad romana, que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vinieron a tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Eso quiere decir que desde que lo agarraron y cerraron las puertas, lo agarraron a golpes. Lo querían linchar al pobre de Pablo. Si no llegan los romanos, lo matan a golpes. Lo matan a golpes. Versículo 33. Entonces, llegando el tribuno, le prendió, o sea, tomaron a Pablo y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntando quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podían entender nada, o sea, era una gritería por todos lados,
desierto a la causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. O sea, todos lo querían seguir golpeando. Entonces me imagino que entre los soldados lo agarraron y prácticamente se lo llevaron en peso a Pablo para que no lo estuvieran golpeando. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera, muera. Pobrecito Pablo, ¿eh? En las que se metía. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, Pablo, ¿verdad? Le dice Pablo: ¿se me permite decir algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: ahí están los sicarios. Sicarios precisamente eran esos, eran asesinos a sueldo. Salud. Así que entonces Pablo dijo, este era el momento de brillar de Pablo, ¿verdad? Porque ya lo estaban metiendo a la fortaleza. Y como ya lo estaban metiendo a la fortaleza, toda la gente se vino tras de ellos y todos gritaban. Pero al estar llegando a la fortaleza, ya todos empezaron a guardar silencio. Ya toda la multitud empezó a callarse. Entonces dijo Pablo: pues si ya se callaron y ya no están gritando, pues ahora es mi momento de brillar. Aquí yo esto lo aprovecho, dijo Pablo. Y dice Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de la ciudad no insignificante de Cilicia. Esto es algo similar como decir: yo soy ciudadano mexicano de la ciudad no menos importante de Parral. O sea, diciendo así que es de la realeza. Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. ¿Qué hubo? No se iba a quedar Pablo con las ganas, ¿verdad? Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. O sea, ya tenía ahí a toda la gente, ya estaban listos para recibir el mensaje. Ya los tenía ahí calladitos a todos, así como él estaba esperando. Y no solo a los del templo, sino a todo el pueblo de Jerusalén que estaban en la turba. Ya, sube la alabanza. A todo el pueblo de Jerusalén que estaba ahí en la turba. O sea, por eso les decía, era su momento de brillar. Y los cayó a todos. Y les dijo Pablo, en lengua hebrea les dijo: no se pierdan el siguiente capítulo, a la misma hora, en el mismo Pacto Canal, porque de aquí ya brincamos al capítulo 22 y lo vamos a ver el próximo miércoles. Así que usted debe de saber que las cartas de Pablo, fíjese qué interesante, y ahora que ya vamos en el capítulo 22, son 28, ya vamos por terminar, pero le digo, todavía nos van a faltar como 3 semanas más. Todas las cartas de Pablo, así como le pude ahorita mostrar el fragmento de Primera de Corintios capítulo 9, todas las cartas de Pablo fueron escritas con la sabiduría obviamente de Dios, pero también con la experiencia y el conocimiento que Pablo adquirió al andar por toda Asia en sus viajes predicando la palabra del Señor. ¿Qué significa? Que esas cartas son muy valiosas
créeme que tu vida va a cambiar.